Entonces vamos a continuar. Vamos a definir qué es una función. ¿Ya? ¿Qué es una función? ¿Alguien sabe? Es una correspondencia de los elementos X con los elementos Y, ya que cada elemento, digamos, X le corresponde a un solo elemento Y. Ya. Entonces, ¿qué estarían formando? Si a un elemento le corresponde otro elemento del dominio, digamos. Un elemento del dominio le corresponde a un elemento del codominio. Entonces, ¿en ahí qué estarían formando? Una función sería un par ordenados. Por ejemplo, sería, por ejemplo, yo podría decir que X es es un valor A. A eso le va a corresponder un Y que va a ser un valor B. Entonces, a partir de esto, ¿qué está formando? Eh, X, Y, ¿qué va a ser? A, B. Es un par ordenado de elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al X lo llamamos primer componente y al Y lo llamamos segundo componente. ¿Ya? Entonces, al formar esto, una función que va a ser un par, un par ordenado. ¿Un par ordenado qué es? X, Y, puede ser X, Z, eh, X o cualquier otro valor. Así vamos a ir formando par ordenados. Entonces, a esto se lo llama función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a tener una función, por ejemplo, f, mayormente denota por f, la función que va a ir de x en y. Entonces, ¿eso qué estamos haciendo? Por ejemplo, haciendo en conjuntos. Esta sería mi x, esta sería mi y mi función f. Entonces, a este conjunto se lo llama dominio y a este conjunto de llegada se lo llama codominio. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, el dominio mayormente está denotado de esta forma. En este caso, la función es f, el dominio de f, el codominio de la función f. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es agarrar un elemento del dominio y a este elemento se le va a asignar su imagen, va a tener su imagen. ¿Ya? Entonces, de esa forma está denotado una función. Yo agarro un elemento y ¿esto qué va a ser? Y. Entonces, en este caso, van a formar un par ordenados. Entonces, así vamos a ir formando y esa va a ser nuestra función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos ver ya. Si f vamos a tener una función que va a ir de x en y. Y esta función va a estar definido de esta forma. X, su imagen va a ser f de x y va a estar definido de esta forma. 2x menos 1. ¿Eh? Entonces, en este caso, esta es una función, vamos a ir dándonos valores a x y vamos a formar par ordenados. Y los par ordenados van a ser funciones. Por ejemplo, en este caso, x y en este caso todo esto va a ser y. Y va a ser igual a f de x, donde f de x está definido 2x menos 1. ¿Ya? Si yo me doy un elemento a x, entonces voy a evaluar en f de x. Entonces va a ser menos 1. Si x va a valer 1, entonces y va a valer 1. ¿Ya? Si x va a valer 2, entonces y va a valer 3. Entonces así me puedo dar, si es negativo, si es menos 1, me va a generar menos 3. Entonces así voy a generar. Entonces, al darme estos puntos, voy a generar esto. De 0 a 1, de 1 a 1. Entonces lo que estoy haciendo es x, y, x, y. Entonces en este caso es un par ordenado, par ordenado, par ordenado. Entonces,
De esta forma puedo generar. Y así sucesivamente. Esta va a ser par ordenados. Entonces, ¿esto par ordenados qué es? Es una función. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a ir definiendo funciones. ¿Ya? A partir de las funciones podemos hallar dominio por dominio. Por ejemplo, en este caso, vamos a graficar esta función o podríamos hacer ya, entonces vamos a continuar. En este caso, esta función está definida de x en y. Entonces, si estamos asignando un elemento 0, a ese 0 su imagen, ¿qué va a ser? Menos 1. De 1, su imagen va a ser 1. De 2, su imagen va a ser 3. Entonces, de esa forma estamos generando nuestras funciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hallar su dominio. El dominio de la función. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Por ejemplo, yo me voy a definir esta función. Ahora, esta función, ¿qué me tengo que fijar? Tengo que fijarme cuál va a ser su dominio. Para eso tengo que hacer que esta función esté definida. ¿Para qué valores está definida? ¿Ya? En este caso, cuando tengo cocientes, me tengo que fijar el denominador. ¿Para qué valores está definido? Por ejemplo, en este caso, si x puede tomar los valores de 0, puede tomar, entonces esto va a ser un medio. Me va a quedar. Si va a ser 1, me va a quedar menos 1 nomás. Si es 1, va a ser menos 1. Entonces, de esta forma va a ir viendo para qué si está definido, para qué números está definido esta función. En este caso, esta de aquí, me tengo que fijar. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? El dominio, ¿qué sería? Esto tendría que ser, este x tendría que ser distinto de 2. Puede ser negativos, puede ser 0, pero no 2. Si este x sería 2, ¿a qué estaríamos llegando? 2 menos 2 es 0. Un número sobre 0, ¿a qué es igual? Indeterminación o infinito. ¿Qué es? ¿Es una indeterminación o es infinito? Entonces, esas cositas, esas propiedades, tienen que saber. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Un número sobre 0. Sería infinito. Infinito. En este caso, esta función no estaría definido para 2. Entonces, ¿cuál va a ser su dominio de esta función? El dominio de esta función f va a ser igual para todo valor x que pertenezca a números reales menos el valor 2, menos el 2. Si aquí va a ser negativos, me va a quedar esto, ¿ve? Entonces, si va a ser 0, me va a quedar un medio. Entonces, estaría definido para todos los números reales menos para el 2, porque si va a ser 2, esto va a ser una función infinita. Entonces, no está definida para el valor 2. ¿Ya? Y De una esta forma pregunta. vamos calculando. Dime. El dominio igual se puede hacer en intervalos, digamos, de menos infinito hasta 2 abierto y de 2 a infinito abierto. Mm, En este caso hay que restringir, nosotros hacemos esto por intervalos. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, nuestra función, si nos damos valores, aquí va a ser infinito, cuando va a ser 2. Entonces, no vamos a ver hasta dónde va a llegar, y el infinito no sabemos hasta dónde llega. ¿Ve? Entonces, en este caso es verificar que que x sea distinto de 2. Por ejemplo, esto, esto puede ser mayor o menor. En este caso no nos afecta en eso, en nada. ¿Ya? Lo único que es, en este caso, es ver la variable x. Cuando son cocientes, hay que tratar de ver el denominador. ¿Ya?
para ver si es, para qué números está definido y para qué números no está definido. Por ejemplo, cuando hemos puesto 2, 1 sobre 0 va a ser infinito. Entonces, para ese valor no está definido. Entonces, ¿el dominio qué va a ser? El dominio puede tomar todos los valores menos el 2. Entonces, de esa forma vamos a ir encontrando los dominios. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver otros ejemplos. Ya, por ejemplo, esta función, f de x es igual a raíz de x menos 1. ¿Ya? Entonces, su dominio de esta función, ¿cuál sería? ¿Qué tendríamos que analizar esta? Esta función tiene que estar bien definido. ¿Para qué valores va a estar definido? Entonces, de esa forma se vamos a encontrar el dominio. Entonces, ¿qué hay que analizar cuando tenemos, en este caso, tenemos una raíz? Que no caiga el imaginario. Ya. Dentro la, entonces, lo que hay que analizar es lo que está dentro del raíz. ¿Ya? Entonces, esta tendría que ser mayores que 0. ¿Qué va a ser, qué va a pasar si va a ser negativo? Entonces, ahí vamos a tener imaginarios. ¿Ve? Entonces, eh, tendríamos que decir lo que está dentro de la raíz, x menos 5, debe ser mayor o igual a 0. Y 0 puede ser. ¿Ve? Raíz de 0 sigue siendo 0, entonces no nos afecta en nada. Ya, en este caso, hay que analizar lo que está dentro de la raíz. Esto no debe ser negativo. Entonces debe ser mayores a 0. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? X mayor o igual a 5. Entonces, los valores de X, ¿cómo va a ser? Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos denotar el dominio de esta función? Desde 5 cerrado hasta más infinito. Ya, una puede ser eso. Por ejemplo, desde 5 hasta infinito. Este intervalo, ¿qué nos dice? Mayores a 5, entonces también podemos decir desde de 5 hasta, está abierto, infinito. Entonces, esta notación con esta notación son iguales. ¿Ven? Ya, ahora entonces va a ser, el dominio de esta función va a ser para todos los números reales x, donde x debe ser mayor o igual a 5. Si va a ser 5, digamos, 5 es 0, raíz de 0 está definida. Entonces, en este caso, sí. Entonces, el dominio de esta función había sido para todos los números reales x mayores a 5. Entonces, esta de aquí pueden denotar de esta forma o de esta forma, es lo mismo. ¿Ya? Ya, esta otra función, a ver. Tengo esta función, que es logaritmo de x menos 4. ¿Cuál sería su dominio de esta función? ¿Qué tendríamos que analizar de esta función? Si está, ¿para qué valores está definido esta función? X mayor a 4. Ya, ¿por qué es x mayor o igual a 4? A ver, ¿por qué? Porque la función logaritmo no da valores de 0 ni negativo. Ya, entonces, eh, por la definición de logaritmo. En este caso, logaritmos, no existe logaritmos de números negativos, ni de 0. Entonces, por esa condición, tendríamos que analizar esta de aquí, que debe ser mayor a 0. Entonces, x menos 4 debe ser mayor a 0. Entonces, de aquí vamos a despejar x mayor a 4. Entonces, nuestro dominio, ¿qué va a ser? Para todos los números reales, x, donde x pertenece a todos los números reales, donde x va a tomar mayores a 4. Entonces, eso sería nuestro dominio, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a ir analizando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra función más? A ver. Ya ver esta otra. Eh, f de x va a ser igual a la raíz de x sobre x al cuadrado menos 4. ¿Cuál sería su dominio de esta función? ¿Qué tendríamos que analizar en este caso?
La fracción, la división mayor a igual a 0 y x al cuadrado menos 4 diferente de 0. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo primero que tenemos que ver que está dentro de la raíz debe ser positivo, ¿ya? Si va a ser negativo, entonces vamos a llegar a un imaginario. Entonces, esta función no estaría definida para números negativos. Entonces, vamos a analizar esta de aquí, que sea mayor o igual a 0. Ya, entonces teníamos dentro de la raíz x sobre x cuadrado menos 4. Esto debe ser mayor o igual a 0. Ahora, para ver cuál es su dominio, lo que vamos a hacer es resolver esta inecuación, esta desigualdad. Ya, ¿qué vamos a hacer? A ver, entonces esto vamos a ir desarrollando. ¿Esta qué es? Es una diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados se escribe de esta forma. Esta va a ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, nuestros puntos críticos que vamos a tener va a ser x igual a 0, x igual a 2, x igual a menos 2. Tenemos eso. Entonces, vamos a hacer nuestra recta real. Vamos a poner nuestros puntos. Y va a estar el 0, el 2 y menos 2. ¿Ya? Y vamos a verificar qué intervalos son soluciones. Ya. En este caso, a ver, hallen o verifiquen qué intervalos son verdaderos. ¿Ya? Entonces, hay que verificar. A ver, ¿qué me voy a dar valores? ¿Ya? Voy a verificar este intervalo. Dentro de este intervalo puedo agarrar cualquier número. Entonces, digo, si x va a valer igual a menos 3, entonces voy a reemplazar a mi ecuación original. Entonces, aquí voy a verificar si es mayor o menor. Mayor, igual, o cumple esta desigualdad. Entonces voy a tener menos 3 sobre menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Esto me dice que es mayor o igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Menos 3, 9 menos 4. Saldría menos 3 quintos. Ya, menos 3 quintos es mayor o igual a 0. Sería falso. Esto es falso. Entonces, este intervalo no es solución. Entonces, esta debe ser, tienen que verificar, pero esta no es, esta sí es. ¿Ya? Entonces, van a ir verificando los otros intervalos dándose valores. Si cumple esto. Ya, entonces, en este caso, nuestra solución, ¿qué sería? Desde menos 2 abierto, en este caso es cerrado, ¿no? Es cerrado hasta 0. Y la otra solución es desde 2 hasta infinito. Infinito es abierto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a denotar esto? Entonces, nuestro dominio de esta función había sido, puedo denotar esto de la otra forma, desde menos 2 hasta 0. Y unión de 2 hasta infinito. Entonces, este había sido nuestro dominio de nuestra función. Entonces, los valores que x va a tomar va a ser dentro de este intervalo y este intervalo. Y para los demás valores no está definido esta función. Entonces, el dominio sería este de aquí, para x intervalos.